diputadas y diputados, hoy efectivamente estamos discutiendo el que será el único presupuesto, el último presupuesto de egresos de la Federación de esta 60ª legislatura, y como fueron los dos primeros, pues seguimos en esa dinámica de tratar de confundir a la ciudadanía por parte de la oposición, pero bueno, eso ya es recurrente, ya no tiene mayor trascendencia. A ver, datos. Alguien en alguna ocasión pidió que más allá de discursos nos fuéramos a los datos. A nivel internacional, y aquí hay diputadas y diputados que tienen acceso a esa información y además estudiaron en universidades extranjeras, el tema de la desaceleración económica no es solamente para los países emergentes. Claro que los impactos son mayúsculos, pero hoy Reino Unido, Francia, España ya están generando decrecimientos de más de 2 dígitos. Y eso ahí están los datos, lo dice el Fondo Monetario, no lo digo yo. Y en el caso de México, aún en esas condiciones que no son sencillas, pues todavía no hemos llegado o alcanzado esos niveles, y eso habla de la responsabilidad con la que se han manejado las finanzas públicas y con el cambio de modelo. El cambio de modelo que hoy ha optado por privilegiar el gasto en aquellos sectores. Y digo, ahí no echemos mentiras, pues ahí está la información, que anteriormente no recibían absolutamente nada. Sí se proyectaban en los presupuestos, ahí está Prospera y está Oportunidades, pero resultaba que el 40% o más no llegaban a los beneficiarios. Y sí, la participación del gasto social en el presupuesto neto era muy alta, pero al final no llegaban. Y de ahí desprendo al tema de la salud, que tanto les inquieta. Lo dijimos cuando se discutió el tema de fideicomisos, lo dijimos cuando se discutió el tema del paquete fiscal, después con la reforma a la Ley General de Salud, que por cierto me queda claro que no leen los dictámenes que aprueban las cámaras, por eso no encuentran de repente lógica y entonces se van a un dato que no necesariamente es el correcto. En el tema de salud, para revertir el déficit que se generó por el descuido, la omisión de muchos de los regímenes anteriores, se han tenido que hacer esfuerzos muy importantes, en condiciones totalmente diferentes. Porque antes sí, claro, y aquí lo han dicho, pues hay que hacer uso de los instrumentos de deuda, sí, nada más que hoy día pues se ha convertido en un irreductible que le cuesta al país más de 500,000 millones de pesos al año, y que sumados a los 868,000 de pensiones y jubilaciones, más los 951,000 millones este año de ramo 28, más los 850,000 millones de ramo 33, más los 600,000 millones de Pemex, más los más de 400,000 millones de la CFE, pues estamos hablando de una suma de irreductibles de más de 4.2 billones de pesos. Y aún así hay una consideración que resulta muy demagógica, porque quieren que haya también recursos disponibles para educación, salud, campo, infraestructura, medio ambiente, organismos autónomos, que además esos organismos cada año piden más. En el caso específico, lo platicábamos con el diputado Reginaldo, el crecimiento de los organismos es de más de 7%, 9.6%, es decir, pues rebasa por mucho la inflación proyectada anual. Por eso cuando Pablo Gómez dice, bueno, a ver,
no se les quita nada, finalmente no se les da lo que piden, porque además ha habido mucho despilfarro en algunos organismos y que bueno, pues al final ellos tendrán sus justificaciones, pero hoy lo más importante es que haya recursos dentro del margen de maniobra y ahí están las sumatorias, pues esto no hay que andar inventando. Esos son los irreductibles con los que han tenido que lidiar muchos gobiernos, tampoco estoy diciendo que esta sea una condición solamente para el nuestro. La diferencia es que aquí se ha sido un poco más responsable en términos del no endeudamiento y de no pulverizar las posibilidades del aparato productivo a través del incremento de impuestos o la creación de nuevos que sí se dieron en los antiguos regímenes. Hoy lo que importa es seguir salvando vidas, la condición económica es patente, es eminente. Y claro que ha habido programas que durante mucho tiempo se sostuvieron porque eran una gran bolsa de recursos, tanto para las entidades federativas como para el propio gobierno federal. Hoy el que el ramo de salud crezca en 9.1%, pues no es trivial. Entonces, falso que no se estén atendiendo las prioridades, falso que esos 33,000 millones de pesos que ahora a través de la reforma a la Ley General de Salud y que se incorporaron en el transitorio de la Ley de Ingresos y están en el presupuesto desde el proyecto que nos mandó el Ejecutivo, pues no se destinen al tema de la salud. Decían que los recursos de los fideicomisos, que por cierto, ahí permítanme hacer una acotación, ya dejen de decirle a la gente que desapareció el Fonden, lean los dictámenes. Con la reserva de modificación que presentó el grupo parlamentario de Morena, el Fonden se va hasta el 30 de junio del 2021, lo mismo que todos los de ciencia y tecnología, lo mismo que el fondo que también estuvieron incisivamente señalando de apoyo para el acceso a financiamiento de los emprendedores, de las MIPYMES. Ahí quedó claro en el dictamen que se aprobó que ese fondo o ese fideicomiso se extinguirá hasta que se hayan cumplido todos los compromisos. Nada más para precisarlo, digo, porque después afuera se dicen otras cosas. Y si leyeron bien en ese temita de los fideicomisos, además viene una propuesta relativa a cómo van a operar para seguir garantizando que aquellos que se señalaba que después de la entrada en vigor del decreto, que además ya fue publicado, tenían que hacer el reintegro de los recursos, ahora tendrán, y permítanme con tu anuencia, presidente, leer textualmente en qué consiste esa parte, también para que ya quede claro y finalmente pues, nos centremos en las cosas importantes. Las dependencias y entidades respecto de los fideicomisos que se extinguirían o bien de los mandatos y análogos públicos que se darían por terminados, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto del PEF para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos sin perjuicio de que con cargo a su presupuesto autorizado puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos. Eso al final, y lo digo en un ánimo constructivo, finalmente qué bueno que después de que hubo un consenso respecto a que tenía que haber un proceso de transición, y aquí lo digo con toda puntualidad porque además yo soy claro y transparente, lo mencionó el PRI, lo mencionó Movimiento Ciudadano, qué bueno que se recupera en este presupuesto, el PT lo señaló y al final qué bueno que alcanzamos
este acuerdo para que al final el proceso de transición no deje a los beneficiarios sin los apoyos. Y en el tema solamente que mencionaban respecto a que si este crecimiento en salud contemplaba o no, porque únicamente se reflejan en el ramo 12 los 16.588.2 millones, habrá que recordar que el Fondo de Salud para el Bienestar, que además tuvimos que ser muy incisivos en el tema primero de que no desaparece, y yo le pediría, porque ayer un diputado de Acción Nacional en Michoacán volvió a decir que ya había desaparecido, lo cual tú sabes, paisano diputado michoacano, que no es real. Se garantiza la existencia del fondo, se siguen garantizando los recursos para atender las enfermedades catastróficas y finalmente habrá recursos disponibles para enfrentar la pandemia, que sumados a los de los fideicomisos que mencionó la subsecretaria de Hacienda, van a permitir que toda esa sumatoria de recursos permita seguir atendiendo la contingencia, adquirir la vacuna, la sumatoria total. Diputado, y también, qué bueno, termino, diputada, y también va a permitir, como ella lo mencionó, que se construyan nuevos hospitales, que se sigan adquiriendo medicamentos, ahora ya en esta nueva modalidad. Y también en ese mismo tema, nada más aclarando, el asunto de la adquisición de la vacuna, se van a utilizar recursos también este año porque hay que dar los anticipos, de acuerdo al modelo COVAX que ya anunció el señor canciller. Michoacán, al diputado Ochoa, al final habrá que revisar muy bien los datos porque, de acuerdo a la información disponible, en el tema de proyectos de inversión para el 2021, Michoacán crece en más de 291.8%. Estamos hablando de un monto de incremento de 5,000 millones de pesos respecto a lo que se aprobó en el 2020, que fueron 1,669.4, ahora son 6,765.1 billones de pesos. Alguien va a decir, sí, pero es que esos no los ejerce el gobierno del Estado. No, por supuesto que no. Son recursos que sirven para beneficiar a la gente, diputado, a las regiones. Tan amable. Sí, presidente, a las regiones y finalmente, al igual que los programas sociales, que les guste o no, sí sufren un incremento porque vamos a seguir atendiendo a los grupos vulnerables, pues son en beneficio no de los gobiernos, son en beneficio de la gente. Y en el 2020, con eso concluyo, nada más decirle a Jalisco que de acuerdo a los datos registrados en el último informe trimestral que presentó el Ejecutivo, son el estado que más reciben recursos por convenios de reasignación y descentralización, y Michoacán es el segundo. Falso que el presidente López Obrador no esté apoyando a esas entidades federativas. Es cuanto y muchas gracias, presidente.